Gloria a Dios, los bendiga, hermano. Amén. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudio de esta noche. Recordémonos que hoy es jueves y estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a iniciar. Vamos a leer del 1 al 3 en el capítulo 3. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 3, versículos del 1 al 3 leemos. Dice la palabra del Señor, lo tenemos todo, ¿verdad? Dice el título ahí, colaboradores de Cristo, ¿verdad? O de Dios. Dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Gloria a Dios, dejémoslo hasta ahí. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder, Señor, compartir esta enseñanza, esta palabra, Señor. Le pido que sea su Santo Espíritu, Señor, tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a iniciar el capítulo 3. Venimos hablando de cómo la revelación se recibe a través del Espíritu Santo. Eso veníamos hablando. Y de cómo el apóstol Pablo sigue exhortando a la iglesia. ¿Y por qué la sigue exhortando? Porque dijimos al inicio en el capítulo 1 de que le había llegado anuncio de que hay división, ¿verdad? Entonces, como hay división, todavía va a seguir la exhortación. ¿No le enciende ahí? Está desconectado abajo. Así es que eso es lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo, ¿verdad? Continuar exhortando. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser exhortada, instruida, para que pueda ser edificada. Así es que de eso vamos a hablar, de cómo el apóstol Pablo continúa exhortando. Así es que la exhortación es buena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enseña cómo debe estar el pueblo. Entonces iniciamos ahí, dice, de manera que yo, cuando dice de manera que yo, dice, después de haber enseñado o corregido esto, o hablado esto, dice, hermanos, no pude hablar como espirituales. ¿Por qué dice que no pudo hablar como espirituales? Porque la iglesia no era espiritual. La iglesia era carnal. La iglesia de Corintios. Entonces, por eso es que dice, yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales. Entonces, a nadie se le puede hablar como espiritual si no conoce de Cristo, si no anda en Cristo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que no pudo hablarles como a espirituales, sino, dice, como a carnales. Entonces las exhortaciones son de acuerdo a que la gente anda en la carne. Entonces, si anda en la carne, tiene que ser exhortado y decirle que eso no agrada a Dios. Entonces, por eso, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Porque recordemos que en la iglesia de Corintios había mucho paganismo, mucha idolatría, mucha degeneración sexual. Entonces, muchos llegaban ahí a prostituirse. Entonces, por eso es que las exhortaciones dice ahí que no pudo hablar como espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia no es espiritual. La iglesia no caminaba con el Espíritu. Entonces, por eso la exhortación es como a carnal, dice. Sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Entonces, ¿cómo se habla a los carnales? Como tiernos en la fe, como a niños, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. ¿Y qué hacen los niños? No han entendido. Porque los niños usted les explica y no entienden. Al rato le están preguntando lo mismo, ¿verdad? Y esto, y usted se lo sigue explicando.
Porque tiene paciencia para enseñarles, porque son sus hijos y quiere que aprendan. Entonces, así el apóstol Pablo viene hablando como a carnales, como a niños. La forma de enseñanza es como a niños que no conocen, porque los niños cuando aprenden a leer, va de A hasta la Z despacito. Amén. Aprendiéndose el abecedario, aprendiéndose los vocales. ¿Por qué? Porque necesita empezar. Amén. Necesita la instrucción. Así se empieza. Entonces el apóstol Pablo está comenzando como a niños a enseñarles a la iglesia de Corintios que tienen que caminar como Dios manda. Tienen que ser espirituales. Pero ¿cómo van a ser espirituales si esta iglesia dijimos que estaba corrompida y además tenía dinero? No les hacía falta nada y decían la iglesia está bendecida. Pero espiritualmente nada. Estaban muertas, estaban en la carne, haciendo lo que la carne les mandaba. Como habemos muchos que decimos que somos evangélicos, cristianos y estamos muertos. Y entonces, ¿en qué estamos? Por eso el apóstol Pablo empieza la corrección. No, le voy a tener que empezar, dice, porque ustedes no están de viandas, no están de carne, para comer carne o sólido, sino que están para ir tomando leche. ¿Por qué? Porque no han madurado en la fe. Por eso es que si ustedes leen ahí en el versículo 2 del capítulo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez. Ahí estaba. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Eso lo estamos hablando en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 6. Allí lo dijo el apóstol Pablo, que no hay madurez, y los que se les está hablando así es porque ya han alcanzado, los que ya han madurado espiritualmente se les puede hablar espiritualmente. Entonces el cambio se nota ahí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está corrigiendo para la gente que ha madurado, porque está hablando a los hermanos, pero aún siendo hermanos, muchos no han entendido y siguen caminando conforme a la carne, porque así viven en abundancia, y el que vive en abundancia dice no necesito de Dios, y por eso es que el pecado lo acecha y él siente que como que no es pecado, lo hace igual. Entonces no entiende. Ahí viene su Dios. Tiene que llegar a entender, y por eso es que el apóstol Pablo dice, si no como a carnales, como a niños en Cristo. Así tienen que hablarle cuando no conocen, igual que usted y yo, cuando empezamos a hablarle a alguien que ni siquiera sabe quién es Cristo, ni siquiera sabe quién es el Espíritu Santo. Porque ahí mismo en los Hechos vienen unos predicando, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice, ¿y en el nombre de quién están bautizando? En el nombre de Cristo, con el bautismo de Juan. Pero por agua, pero fuego nada. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice, si no como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, pero usted y yo ya no somos niños en Cristo. Ya comemos alimentos sólidos. Ya la palabra nos cala. Y cuando andamos haciendo lo malo en la carne, nos damos cuenta que hay alguien que nos corrige. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, por eso que usted y yo tenemos que obedecerle al Espíritu Santo, porque es nuestro guía, ¿verdad? Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, ¿verdad? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces todavía falta. Eso es lo que les está diciendo. Os di a beber leche. Y así tengo que hablarles para que entiendan paso a paso que están haciendo mal. Están haciendo como ustedes piensan humanamente, como vimos allá en el versículo 6 del 2. No con la sabiduría de Dios, con la sabiduría, el conocimiento espiritual, la madurez espiritual, sino como a carnales. Esa es la corrección y exhortación que está haciendo el apóstol Pablo para que entiendan. ¿Y por qué les dice así? Porque todavía andan caminando como el mundo camina. Por eso es que decía uno, yo mejor sigo a Apolo, ya vamos a ver eso. Pero sigamos ahí en el 2, dice, os di a beber leche y no vianda. El alimento sólido no lo digieren. Un niño cuando empieza a vivir, empieza a desarrollarse, la madre le da leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede comer alimentos sólidos. Entonces si viene y le da algo,
lo puede matar, lo puede ahogar, porque él no ha aprendido a desarrollar su organismo. Entonces el apóstol Pablo así dice, yo no le doy bien, o sea, no le doy comida dura o sólido porque no la van a digerir, no entienden la palabra. ¿Por qué? Por la abundancia que se vive. Por eso es que Dios le da a cada uno según puede administrarlo. Amén. Eso vimos en los talentos, ¿verdad? De que a uno le dio 1, a otro 2, a otro 5. Y el que le dio 2 y le dio 5 lo multiplicaron. Pero el 1 lo enterró. Amén. ¿Por qué? Porque no tenía madurez. Porque tenía miedo, dice. Porque así le dijo a Jesús. Ahora el que tiene 1. Y le dijo, yo como sabía que eres hombre que quiere cosechar donde no ha sembrado, tuve miedo y le enterré. Entonces, usted y yo sabemos que no podemos enterrar nuestros dones, nuestros talentos. Sí, amén. Delante de Dios, Él nos ha dado y por eso como nos ha dado, nos va a demandar. Aleluya. Si usted conoce, ¿por qué se aparta? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué andan caminando torcidos? Si ya entendieron la palabra. Pero como viene y ve que andan caminando como niños que no entienden, hay que volverles a repetir. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Volverles a recordar cómo debe de ser la palabra. Así que por eso es que dice ahí, ¿verdad? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No erais, dice, capaces. Y luego dice que aún, dice. ¿Y por qué dice aún? Porque todavía hay iglesias que no han madurado. Por eso dice aún. Eso es lo que dice ahí. Ni sois capaces todavía. Entonces todavía hay iglesias que no han madurado. Porque hay iglesias que todavía no. ¿Pero por qué? Por la instrucción. Falta de instrucción, falta de enseñanza. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? A enseñarle a las multitudes. Y Jesús no andaba ahí con micrófono, Por falta de atención. ni con parlantes. Y le oían 5,000 personas. Amén. Entonces, ¿cómo le oían? Si era un montón de gente. Y aquí, si no usamos micrófono, no nos oyen. No lo oye, joder. Entonces, el apóstol Pablo viene corrigiendo ahí, diciendo, no aguantan los alimentos sólidos, porque aún no erais capaces. ¿Capaces de qué? De digerir. Capaces de recibir ese alimento. El organismo no estaba capacitado. Amén. Entonces dice, y ni sois capaces todavía. Entonces, esa es la exhortación para la iglesia de hoy. Esta palabra es contemporánea. Para nosotros también. Contemporánea quiere decir que fue para aquel tiempo y para este tiempo. Que no pasa. Ese es contemporáneo. No pasa del tiempo, sigue siendo para todos. Amén. Así que por eso es que dice ahí que ni sois capaces todavía. Entonces, muchos no somos capaces, ¿verdad?, Amén. de entender, pero o muchas veces nos hacemos. No queremos entender lo que nos está cayendo. No queremos hacer obediente. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo Amén. ese punto. Porque amamos mal de Pero cuando estoy viviendo ese pecado, no, eso no es para mí. Ajá. No lo agarro. Ya cuando nos llegue el aire, lo bueno. Ese es el problema. Pero ese ahí es de lamento, ¿verdad? Pues ya no era. No es de que haya en abundancia. Así que por eso es que el apóstol Pablo sigue corrigiendo y va a seguir corrigiendo hasta como al capítulo 5 llegan las correcciones. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender. Y por eso la iglesia tiene que ser instruida constantemente. Amén. ¿Por qué? Porque no aprende. Porque usted y yo somos capaces de leer la Biblia 5, 10 veces. Y cuando terminamos ya no nos acordamos de qué es lo que leímos. Es verdad. Se nos olvida. Cierto. Entonces eso está diciendo el apóstol Pablo. Tienen que aprender. Versículo 3 dice ahí. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y qué, y disensiones. Entonces, mientras haya eso en nuestra vida, nosotros vamos a andar en la carne. ¿Por qué? Porque no nos hemos quitado el viejo hombre. Porque los celos no son de cristianos. No, amén. Ni las disensiones. Tampoco. Ni qué más dice ahí. Ni las contiendas o los pleitos. No podemos andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque como cristianos lo que tenemos que hacer es un ejemplo. Amén. Amén. No peleando, ¿verdad? Que las contiendas surgen de los pleitos. Sí, amén. Entonces, ¿por qué vamos a contender? Si no hay motivo. El motivo lo quiere dar el enemigo cuando le pone a alguien para que discuta. Amén. Es
o le haga algo y viene usted y dice, yo no me voy a dejar. Digamos, muchos pastores así enseñan, no se deje, si usted es cristiano pero no menso, o manso, ahí no menso. Entonces, eso es lo que Dios nos enseña eso. Él dice que hay que ser humilde. Él dice de que si le dan una mejilla, ponga la otra. Pongámosla pues. Ya vamos a ponerla. Entonces, eso está corrigiendo el apóstol Pablo. Déjame aquí, va, hoy la otra. No, y después, como ya no tengo, hoy llores. Así dicen muchos. Así es que dice ahí, aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice ahí, hay una pregunta ahí, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿cómo caminamos? ¿Como cristianos, como espirituales o como carnales? Y el hombre anda como carnal, dice él. Pero es por eso, porque no hay madurez. Han mal interpretado la palabra. Hay confusiones. Y por eso es que dice allí que hay celos, hay contiendas, porque seguimos en la carne. Cualquier palabra que nos dañe, nos ofende. No somos capaces de tener esa paciencia y ese carácter de decirle no. Cuando usted se siente ofendido y no quiere, Dios solo sabe todo. Eso es lo que pasa. Se sale el viejo hombre. Y por eso dicen muchos, ay, se me salió eso. Pero que si así es uno. No ha cambiado. Entonces el apóstol Pablo quiere que haya un cambio. Que la iglesia no siga siendo la misma. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que la cambia. Amén. Pero si no andamos en el Espíritu no va a haber cambio. No va a haber cambio. Seguimos pensando humanamente, materialmente, carnalmente. Y esos pensamientos no van a dar un buen fruto. Los frutos buenos los da el Espíritu. Por eso que hay frutos del Espíritu y frutos de la carne. Y eso está allá en Gálatas. Veamos Gálatas 5, 19, para que veamos esos frutos. Recordémonos de esos frutos. Gálatas está después de Corintios, de segunda de Corintios. Si lo tienen, me lo leen. Va, estamos iguales entonces. Vale, dice aquí. Gálatas 5, versículo, pero leamos del 18. Del 5 del 18. 18 en adelante dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, todavía lo sigue amonestando, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que esas cosas no las puede practicar un cristiano. Las practica el que anda en la carne, el que no ha creído. Porque su fruto. Por eso, si ustedes leen el tema, ¿qué dice ahí? Las obras de la carne y el fruto. Que las obras de la carne nos produce todo esto, el pecado. Porque todas estas obras de la carne nos da señal de que es pecado, de que andamos en pecado. Pero ya en el 22 empiezan los frutos del Espíritu. Leamos ahí el 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Luego el 24, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos, ¿verdad? Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Así es que ahí están los frutos de cada uno de los que andamos en el Espíritu, andamos en la carne. ¿Por qué? Porque no queremos dejar la carne. No queremos dejar esos frutos. Esos frutos todavía están pegados a nosotros. Y por eso es que le pedimos muchas veces, ¿verdad? Que Dios trabaje a través del Espíritu Santo esas áreas en nuestra vida que no hemos cambiado. Las áreas que no nos dejan crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque la carne nos está dominando.
Y usted y yo bien sabemos cuando alguien nos habla y anda en la carne. Pero cuando anda en el Espíritu usted se conoce. Usted ni siente el tiempo hablando de Dios. Cambian las cosas, ¿verdad? Así que por eso es que el apóstol Pablo sigue corrigiendo y dice, ¿verdad? Y las disensiones y todo eso. No sois carnales, dice, y andáis como hombres. O sea, ya no debemos de pensar como hombres o humanamente, sino pensemos como Dios nos ha enseñado en el Espíritu. Amén. Así debemos de pensar y así la gente nos tiene que conocer. El testimonio que usted tiene ante los vecinos, ¿qué testimonio es, verdad? Dicen, esa hermana anda gozosa, esa hermana odia. Allí saben ellos. No puede decir nada de eso. ¿Por qué? Porque lo conocen. Como nuestro andar dice cómo andamos. Amén. Como actúo yo, la gente me conoce. Así es. Entonces, por eso es que debemos de aprender lo que Dios nos manda. Versículo 4, avancemos ahí. Porque diciendo el uno, dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnal. Vale, ahí está diciendo, ¿vale?, que en la carne nosotros no estamos centrados en Cristo. Andamos diciendo, yo me voy con este, yo me quedo con este. Pero si tuviéramos la unidad del Espíritu, como dice mi hermano, todos estuviéramos unidos, pensando la unidad del grupo, de la congregación, pensando lo mismo, pensando en cómo sacar adelante, pensando de haciendo esos planes, ¿verdad? Cómo evangelizar, cómo hacer crecer la iglesia. Esos son los planes que tenemos que hacer, son los proyectos que tenemos que tener. Que cuando evangelizar hay que hacer un programa. Ese programa, tal día vamos a evangelizar a tales horas. Y si hay alguien que quiere otra casa de oración, vamos, tal día vamos a darle casa de oración a hablar. ¿Por qué? Porque así se propaga el evangelio. ¿La hermana quién es? A donde sea, donde esté, donde la hermana Clara. Y si no quieren en su casa, pues digan, ay, hoy es mi día de casa de oración, hagámosla aquí. Pero hay que invitar a algunos. ¿Por qué? Porque esa es la idea de las casas de oración, que la gente oiga, que la gente sepa, hoy me toca a mí. Y por eso es que todos debemos de participar. ¿Por qué? Porque en la casa de oración, bueno, le toca a la hermana va a orar, la hermana va a cantar. Ella no quiere predicar, predico yo. Y así, pero tenemos que hacer las cosas bien para Dios. ¿Por qué? Porque la idea es de hacer crecer el reino de Dios, de que el evangelio sea conocido, como era el propósito de Cristo. Bien, entonces dice el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Porque diciendo que el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo. No soy carnales, dice. Está preguntando ahí, ¿verdad? No soy carnales. Cuando vean ese signo de interrogación, deténganse y digan, no soy carnal, no estoy haciendo bien las cosas. Estoy caminando de acuerdo a la carne. Si estoy haciendo esto, eso quiere decir que aún haciendo, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, aún haciendo lo malo, estamos diciendo que no somos carnales, que andamos bien con Dios. Eso es lo que está diciendo. Si andan diciendo yo me voy detrás de qué, entonces no soy carnal. Claro que estamos pensando con la carne. Si pensáramos con el Espíritu, no nos estuviéramos diciendo eso, porque todos pensaríamos en Cristo. Amén. Pensaríamos en el Espíritu. Así es. Así que por eso que dice ahí que uno era de Apolo, otro de Pablo, pero los que piensan así son carnales. Pero en el versículo 5 hay otras preguntas ahí, dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Vale, ahora vamos a ver qué son esos hombres, que por qué usted no tiene que seguir hombre. ¿Qué es lo que dice? Son servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. Entonces es el medio que Dios ocupó, ¿verdad?, para que usted y yo creyéramos. Eso es lo que dice. Dice que son el medio, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Ese es el punto. Usted y yo tenemos que ser esos medios de los cuales el evangelio se transmite y muchos llegan a creer. Por eso dice, somos el medio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. Y eso dice, ¿según qué? Según lo que cada uno concedió el Señor. Ahí está, ¿verdad, hombre? Si a usted le dio y a mí me dio, Dios le va a demandar. ¿Qué es lo que hizo? Eso es lo que vamos a ver ya en el siguiente estudio. ¿Cuáles son las obras que usted hizo? Son de hojarasca.
o son de oro, de perlas preciosas. Eso está del 10 en adelante ahí, donde vamos a ver de que si esas coronas permanecen, porque vieron en usted que hablaba y caminaba como Dios nos enseñó. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Que somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces usted y yo somos servidores, ¿o no? Amén. Servimos a Cristo. Sí, amén. Y la gente, al ver que usted y yo somos servidores y que hablamos de la palabra de Dios, llevamos el mensaje, estos predican la palabra. Así que dice ahí, y eso dice según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces, ¿por qué dice cada uno? Porque de estos hombres que está hablando, Apolos y Pablo y Cefas y todos los demás, y usted y yo también, es lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado cabal, amén. Y es lo que tenemos que hacer. Ser el medio para que otro crea. Así es. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 6. Yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. no, o lo ha dado Dios. Dice. ¿Qué dice? ¿Que no lo ha dado Dios o que lo ha dado Dios? Pero el crecimiento lo ha dado Lo ha dado Dios. Entonces no lo di yo, No, ni usted. Dios, ni Dios, ni Usted Padre. y yo sembramos, dice, Nosotros sembramos. y regamos, pero lo que hizo crecerlo fue Padre Dios. celestial, gloria a Dios. Las plantas así son, ¿verdad? Sí, amén. Viene usted, prepara la tierra, Amén. luego siembra, luego lo abona, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios hace crecer las plantas. Sí, que den las flores, frutos, Amén, las así semillas. es. Entonces, así es el Evangelio. Hay que sembrar. Sembrar. Que Dios somos los medios, somos los agricultores. Eso lo está diciendo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento en su vida no lo ha dado el hombre. El crecimiento lo ha dado Dios Amén, a través de ese alimento, de esa palabra. Sí, amén. Por eso que el apóstol Pedro, allá en Hechos 6, si ustedes buscan esa cita, dice de que ellos se estaban descuidando, dice, ¿verdad? Hechos 6, allí dice, vámonos atrás si quieren, veamos la cita. Hechos capítulo 6, donde escogen a Esteban. Dice que ellos se estaban descuidando y que por eso es que decidieron, dice. Hechos 6, leamos del 3 y 4, leamos. 6, 3 y 4, dice ahí. Esto haremos si No, del capítulo 6 de Hechos, Ajá. versículo 3. Buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros, eso dice, ¿no? No, capítulo ¿qué es? 6 de Hechos. Perdón, Va que no están hechos, ¿verdad? No, es que creo que Va, entonces dice, buscad pues, dice, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Ahí está, ¿verdad? Hechos 6, versículo 3 y 4 lo estamos leyendo. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones, ¿de quién? De entre medio de nosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguemos de este trabajo. Ahí está, ¿verdad? ¿De qué se iban a encargar ellos? De hacer el trabajo, de poner las sillas, de poner la mesa. ¿Por qué? Porque se estaban descuidando de la palabra. Versículo 4 dice, y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está, ¿verdad? Porque no es posible, dijo Pedro, que los que llevamos ese alimento nos pongamos a servir la mesa. Por eso mejor escojamos otros que pongan la silla, que pongan la mesa y que sirvan. Porque nosotros vamos a dar ese alimento. Y por eso dice que era el ministerio de la palabra. A eso fuimos llamados. Así es que vamos allá a Corintios, capítulo 3 estamos, dice. Y estamos en el 5, ¿verdad? No, el 6. En el 6 vamos ya, va. El 6, sí. Va. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces usted y yo sembremos, plantemos, que lo que viene no lo vamos a dar nosotros, lo va a dar Dios a través del Espíritu Santo. Él hace la obra. Eso es lo que tenemos que aprender. Sigue enseñando el apóstol Pablo, y por eso que vamos en estos estudios viendo versículo por versículo, que no se nos quede nada. Amén. ¿Por qué? Porque todos los versículos de la Biblia son importantes para Dios. Si no, no estuvieran escritos. A nosotros. Entonces, Dios para eso lo escribió, para que usted y yo lográramos
discernir, entender. Iglesia, amén. Pero como en la iglesia de Corintios, o si no digamos en la iglesia de aquí, donde estamos, este ministerio, aquí ya estamos en la carne todavía. Aleluya. En Corintios sí estamos. No quieren venir. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas más importantes en la carne. Va que la carne nos hace a veces, tenemos un compromiso y no vamos a venir. Es verdad. Así pensamos. Es verdad. Entonces, pero si andamos en el Espíritu, sí, no, terminamos rápido el compromiso. Y por eso le digo al hermano, planifiquemos bien eso. No andemos corriendo. Ya vimos de que el Evangelio es de caminar, paso a paso. Entonces, por eso que dice ahí, dice, vamos al 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Ahí está, ¿verdad? El que da crecimiento. Entonces, no somos nosotros. No soy yo, el Padre. Usted y yo sembremos, eso es lo que le digo. Sembremos esa semilla, sembremos esa palabra. Que un día va a dar fruto. Pero ese fruto no somos nosotros el que lo vamos a dar. El trabajo de nosotros es la obra. Sembrar, y tenemos que darle siempre hablar, enseñarle, exacto. Entonces dice ahí, yo planté, no, estamos en el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está donde lo que hacemos florece porque Dios lo prospera. Sí, amén, aleluya. Porque no es el hombre el que dice, ay, yo quisiera traer otros 10 aquí, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pero como no soy yo, lo que tengo que hacer es trabajar. Amén, así es. Sembrar, ese es el trabajo. Sigamos avanzando hasta llegar a esa palabra y ahí terminamos en la palabra esa. Dice, el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Va que somos lo mismo? Amén. Somos uno en Cristo. Sí, amén. Yo siempre, ustedes siempre. El que da el crecimiento es Dios. De eso sigue hablando. Entonces son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá, dice, su recompensa conforme a su labor. Ahí empieza lo que les dije. ¿Dónde están sus obras? Esas almas que usted les ha hablado y se han mantenido. De eso se trata. Por eso es que dice ahí, cada uno recibirá, dice, recompensa conforme a su labor, conforme a sembrado. O no se ven los frutos. Ese es el problema cuando no hay fruto. ¿Qué es lo que nos vamos a presentar delante de Dios? Amén. Con las manos vacías. No hice nada, Señor. Ayúdanos, Padre. Sembré, pero no nació. Ay, no, ¿Va? ayúdanos, Señor. Ese es lo malo. Entonces, pero estamos sembrando. Y que Dios sea el que dé ese fruto, que dé ese crecimiento. Y por eso es que dice ahí, ¿verdad? Sigamos avanzando en el 9, dice, porque nosotros somos, dice, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos nosotros? Los labradores, los que labramos la tierra. Para eso nos ha mandado Dios, a preparar esta tierra, para sembrar y sembrar, pero no a hacer el crecimiento. El crecimiento es de Dios. Y somos el edificio. ¿Por qué dice el edificio? Porque somos el cuerpo, somos el templo. El templo de Cristo. Entonces, por eso es que dice ahí, porque nosotros somos, dice, colaboradores de Dios. ¿Por qué somos colaboradores? Porque estamos colaborando en la obra. Eso es lo que estamos haciendo. Y un edificio es lo que hace, ¿verdad? ¿Con qué colabora? Con el techo, con la silla. Ajá. ¿Para qué? Para cubrirnos, que no nos mojemos cuando está lloviendo. Así es que por eso dice ahí, pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, dice, ¿qué sois? Labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, cuide ese edificio, cuide ese templo, cuide ese campo donde se labra, porque ese campo, ahí va a nacer esa semilla y allí Dios le va a dar ese crecimiento. No es el hombre, ¿verdad? Terminemos en el 10. Dice, conforme a la gracia, dice, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces, ¿quién empezó? Cristo. Luego el apóstol Pablo dice que empezó, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Yo como perito arquitecto, o sea, el arquitecto es lo que hace. Viene, estudia el suelo y empieza a hacer el plano. Por eso dice como perito arquitecto.
Puse el fundamento. ¿Qué es lo que hacen los albañiles? Primero hacen la fundación, el fundamento, porque de ahí depende la capacidad de resistir esos temblores, ¿verdad? Esos terremotos. Si hace una fundación bien poca, se cae. Pero si te le da una buena fundación, un buen agarre con todo, no se cae. Pero ese agarre, ese fundamento es Cristo, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿quién comenzó el evangelio? Poniendo el fundamento, el apóstol Pablo. ¿Y de qué ponía el fundamento? De la palabra. Entonces, ahí dice, pero cada uno mire ahora cómo sobre lo que yo he predicado, mire cómo sobre edifica también. No solo va a ver que ya está hecho todo el fundamento y todo. No, hay que seguir, ¿verdad? Con las paredes, con las columnas, con el techo. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que ustedes somos un edificio. Es lo que está diciendo. Así es que ese edificio cuide. ¿Por qué? Lo que Dios nos ha dado. Porque eso somos. Pero en Cristo. Ese edificio que Dios quiere que sea, ahí está. Y por eso es que dice ahí que vosotros sois labranza de Dios. Él nos formó, ¿verdad? Él labró sobre nosotros para moldearlo. Ahora usted tiene que labrar la tierra para sembrar la semilla. Bien, hermanos, la gloria es para Dios. Démosle gracias a Dios. Incline su rostro. Démosle gracias por esta palabra que Dios